¿Cómo están? Una vez más los saludo con gusto, que les bendiga. Bueno, pues me da mucho gusto estar aquí. En la mañana estuvimos aquí con los jóvenes, muchos jóvenes, por cierto. Una respuesta muy bonita de los jóvenes, su reacción al escuchar los mensajes, muy linda, y yo salí muy contento de aquí porque ver a los jóvenes escuchar la palabra de Dios es un aliciente muy especial para nosotros como pastores y también como padres, ¿verdad? Que nuestros jóvenes, digo nuestros porque son nuestros jóvenes, ¿no? Son nuestros hijos, somos una familia todos, y ver que nuestros jóvenes no estén involucrados en las cosas del mundo y del pecado y decidan venir a escuchar la palabra de Dios es muy hermoso, una gran bendición. Quiero invitarles, si son tan amables, para entrar a la palabra de Dios, si me acompañan al libro de Nehemías. Vamos a ver Nehemías capítulo 1, por favor. Pastor Martín ya nos daba un preámbulo de la importancia que tiene la familia, y bueno, pues cuando entendemos en la palabra de Dios la importancia de la unidad del matrimonio, entendemos entonces y valoramos la familia. Dice Nehemías capítulo 1 desde el versículo 1. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, o el resto, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Hasta aquí, mis hermanos. Yo quiero hablarles de un tema que atañe al matrimonio, obviamente a la familia, por obvias razones, y le he titulado Defendiendo a la familia. ¿Quién era y qué hizo Nehemías? A grandes rasgos, ¿verdad? Después de Zorobabel y Esdras, quienes guiaron de la cautividad a dos grupos de judíos en los años 538, 458 a.C. respectivamente, según Esdras 1, 2 y 7, Nehemías fue usado por Dios para guiar al tercer y más grande grupo de regreso a Jerusalén. Usted sabe que Jerusalén ha padecido todo el tiempo persecución, hasta ahora, y han sido divididos. Les ha costado ser una nación establecida. La lucha que el enemigo presenta, los ataques que él con los que él golpea a la familia, es similar a esta situación. Hoy en día la familia debemos buscar, como responsables de una familia, que nuestra familia permanezca en la voluntad de Dios, en el lugar donde Dios nos quiere, y que nos desarrollemos en la forma que Dios nos pide en su palabra. Semejante entonces eso a la dispersión que ocurría de los israelitas, los cuales eran separados de sus familiares, de sus amigos, se deshacían como nación. Y en esta ocasión en que Israel fue disperso, a Nehemías le tocó, de todos esos grupos que líderes usados por Dios traían de vuelta a Jerusalén, a Nehemías le tocó traer el tercer grupo, más grande y más grande, de nuevo a su tierra. Siendo Nehemías el copero del rey, usted lo sabe, el rey persa llamado Artajerjes, Nehemías viaja 3 meses a su pueblo, Jerusalén. Ese era su pueblo, él era de allá, y encuentra un grupo desorganizado de personas y una ciudad indefensa que no tenía muros que la protegieran. Muchas familias están así hoy, por los ataques del enemigo, por no saber cómo defenderse de las inclemencias del enemigo y de todo lo que el mundo está haciendo en contra de la familia. Muchas familias se encuentran de esta forma, desorganizadas, indefensas.
y sin muros de protección. Antes de aquel cautiverio que los dispersó como nación, Israel tenía su propio idioma, su propio rey, su propio ejército, tenían una identidad. Son contadas las familias, y obviamente tienen que ser familias que aman a Dios y tienen a Dios como rey en su corazón y en su seno familiar. Son contadas. A diferencia de todas las que supuestamente hay en el mundo, son contadas las familias que realmente viven dentro de un hogar. Israel tenía todo como nación, pero fue dispersa. No tenía nada de eso en ese momento. Al igual que nosotros, antes de venir a Cristo, antes de que Cristo nos rescatara, es otra forma de ejemplificarlo también. ¿Qué pasó? Nos libra el Señor Jesús del cautiverio de nuestro pecado. ¿Y cómo nos encuentra? Sin rey, nadie dirigía nuestras vidas, no dirección, sin destino, sin ejército, no teníamos armas para pelear, sin una defensa, títeres del pecado, sin identidad alguna. Y nuestro clamor, aunque en silencio, era semejante al de Israel en cautiverio. Aquel clamor del cual David escribió: cuando el Señor hiciere volver de la cautividad a Sión, seremos como los que sueñan. Cuando Dios me libere, cuando Dios me saque de todo esto, cuando Dios haga conmigo su obra perfecta y yo sea libre, seré como los que sueñan. Entonces mi boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Hay muchas familias clamando por esto, pero no saben cómo. Hay muchas familias necesitando esto, pero no saben cómo clamarlo ni a quién hacerlo. Nosotros tenemos el honor de tener a nuestro alcance, de nuestras rodillas dobladas, poder clamar a nuestro Señor por el bienestar de nuestras familias. ¿No lo creen, varones casados? Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho el Señor con estos. Entonces las demás familias que no han encontrado una restauración completa por todo lo que han sufrido y no han hecho las cosas en la voluntad de Dios, verán a tu familia y dirán: grandes cosas ha hecho el Señor en tu casa. Palabras del Señor para nosotros. Aquellos judíos, mis hermanos, una vez liberados de su cautiverio, carecían de lo mismo que nosotros al convertirnos a la vida cristiana. Carecían de lo mismo que nosotros antes de ser una familia cristiana. Les hacía falta un líder. No había quien les enseñara por dónde comenzar ni qué dirección tomar cuando intentaron reconstruir su ciudad. Yo he recibido algunas parejas de matrimonio para consejería en Guadalajara, y son pocas las ocasiones, aunque sí las ha habido firmemente, en que el varón acepta ir con su esposa a consejería. Y muchas veces la esposa, una gran mayoría de las veces la esposa es la que busca la restauración de la casa. Y cuando yo le digo a las esposas: traiga a su esposo para la consejería, uno que otro acepta, casi ninguno acepta. No nos atrevemos a pedir ayuda, no recurrimos a quien nos pueda ayudar. Y aún así, el varón, aunque no pide ayuda, o cuando es la mujer también, no pide ayuda, y ni siquiera ella sola o él solo sabe por dónde comenzar ni qué dirección tomar para reconstruir su familia. Con amenazas de divorcio, los hijos con problemas, pero hay quienes desean la restauración de su familia, ¿no es así? Y tenemos que defender eso. Y con la palabra de Dios, mis hermanos, tenemos todas las armas para hacerlo. Tan pronto como Nehemías llegó, comenzó un programa en cuanto a lo elemental. Hay que restaurar lo elemental. Muchas veces pareciera que en el matrimonio las cosas no pueden solucionarse. ¿Y saben por qué pensamos así? Porque, fíjese cómo respondemos a veces: no. En mi matrimonio las cosas están muy difíciles. Llevo años batallando con mi pareja, con mi cónyuge, diría alguno de los dos,
con cosas muy duras, muy difíciles y no las hemos arreglado. Yo trato de hablar con mi esposa y ella no quiere, o la mujer, yo trato de hablar con él y no quiere hablar de nada, me deja venir a la iglesia pero él no quiere venir. Matrimonio luchando para que se mantenga. Nehemías comenzó por lo elemental. Lo elemental, mis hermanos, espero darme a entender, miren, lo elemental es algo fácil, pero complicado. ¿Me entendió? ¿Verdad que no? Ni yo me entiendo, imagínense. Lo elemental es algo fácil, ¿en qué sentido? En que si usted y yo nos diéramos cuenta que ciertas actitudes que hay en nuestro corazón, tan solo con quitarlas, se arreglarían muchos problemas, nos daríamos cuenta que es fácil arreglar muchos de los problemas del matrimonio, pero es difícil debido a que no las quitamos. He hecho una pregunta en algunas ocasiones, en algunas predicaciones a la iglesia, y permítame hacerle esta pregunta a todos ustedes. Hablando o refiriéndome a que Nehemías comenzó por lo elemental. Comenzó por lo elemental. Escucha esto. ¿Usted cree que el orgullo suele producir problemas en el matrimonio? Hice una pregunta casi obvia, ¿verdad? Cuando hay orgullo por parte del varón, ¿hay problemas en el matrimonio? Cuando hay orgullo por parte de la esposa, ¿hay problemas en el matrimonio? Igual. Fíjese lo que le quiero preguntar, hermano. Dígame por favor un problema, uno solo. Por favor pase al frente como usted guste, pídemelo en un papelito, en un correo. Dígame un solo problema de lo que sea, de lo que usted quiera. Un problema, dígame. ¿Cuántos? Uno, que no se pueda resolver con humildad. ¿Alguien se atreve? Un problema que no se pueda resolver con humildad. Cristo resolvió el más grande problema de la humanidad con humildad: la condenación del infierno. ¿Sí o no? ¿Usted cree que la humildad en un varón casado y en una esposa casada no puede resolver un problemita en el matrimonio? Pero somos orgullosos. Nehemías comenzó por lo elemental. Ayudó a satisfacer las necesidades físicas primero, al establecer un sistema de gobierno justo, preocupado por las necesidades espirituales, contribuyó a la restauración de las vidas destruidas y dirigió la reconstrucción de los muros de Jerusalén para protección de su pueblo. Y solo era un copero, solo era un copero del rey. Pero era un hombre humilde, sencillo de corazón y sabio. Sin duda, Nehemías es un modelo de liderazgo comprometido, como todos los varones debemos ser en nuestra casa, porque nos corresponde ser las cabezas, ¿verdad, varones? Algunos somos los cabezones, pero nos corresponde ser cabezas. Nehemías era un modelo de liderazgo comprometido que honra a Dios, muy importante de estudiar y de imitar, pero también su deseo profundo de la restauración de su pueblo nos muestra la cara de un verdadero hombre de Dios, fungiendo como cabeza espiritual en defensa de las familias dispersas y desprotegidas de Jerusalén. Cuando estudiamos detenidamente los escritos de este siervo de Dios, Nehemías, nos daremos cuenta, en resumen, que aquello por lo que Nehemías luchó fue por la restauración de las familias de Jerusalén. ¿Por qué? Porque la institución más santa y más sagrada que Dios estableció para el fundamento y el establecimiento de cualquier sociedad es la familia, la cual comienza con el matrimonio. Si tú estás casado y no tienes hijos, tú tienes una familia, tu esposa es tu familia, tu esposo es tu familia, ¿verdad?
Desde el principio, en los días de la creación, el Señor hablando, estableció al varón y a la mujer, habiéndolos creado a su imagen. Los bendijo, es decir, los instituyó como matrimonio. Los bendijo. El matrimonio es una bendición de Dios. No es un invento humano, ni nada por el estilo. Es una bendición de Dios. Los bendijo. Cuando los unió, los bendijo. Estar unidos en matrimonio debe ser una bendición. Y debemos valorar eso. Y debemos de cuidarlo. Los bendijo. Los instituyó como matrimonio, surgiendo así la familia. Y al instituirla les ordenó lo siguiente, usted lo sabe: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. Sojuzgar y señorear significa tomar autoridad. Hoy la familia está perdiendo autoridad. Eso de que permitan los gobiernos los matrimonios del mismo sexo es porque ante los ojos de los políticos y de los que practican ese tipo de depravaciones, la familia no funciona. Son pocas las familias cristianas en el mundo que viven en un seno familiar comprometido con Dios. Por eso el testimonio, mis hermanos, no es lo suficientemente fuerte para todas las naciones del mundo. Somos un remanente, eso lo entendemos, ¿verdad? No somos una gran mayoría. Pero tampoco el homosexualismo y el lesbianismo pueden lograr vencer a la familia por completo. Es como si un charquito le dijera al mar: quítate que ahí me voy. Eso no es posible. Pero sí hay que tener cuidado que no siga erradicándose cada día más el valor que representa el seno familiar. Porque ocurren cosas terribles, mi hermano. No solo la desilusión de hombres y mujeres que desertan del matrimonio, sino los hijos que ven a los padres dejando el seno familiar y ellos comenzando a tenerle temor a formar una familia. Tomar autoridad como familia, lo cual habla de la posición en la que Dios estableció el matrimonio y la familia sobre la tierra. Todas las naciones del mundo están formadas por familias, todas. Y cuando la familia o el matrimonio es amenazado, se reduce forzosamente la sobrevivencia de cualquier sociedad. El termómetro de una nación es la familia, por lo que no existe una nación que logre subsistir cuando la familia comienza a desmoronarse. La pérdida de los valores espirituales dentro de la familia, así como la misma pérdida que tuvo Israel estando en cautiverio, le dolía a Nehemías. Cuando Israel fue cautivo, fue llevado en medio de pueblos que adoraban ídolos. Usted y yo vivimos en medio de pueblos, de gente que adoran ídolos, ¿sí o no? Eso puede influenciar, podría influenciar a las familias cristianas y haciéndolas que también terminen adorando ídolos. No debemos permitirlo, ya que Nehemías, cuando enfocó bien esta problemática en Israel, él sabía que sin la ley de Dios su pueblo se perdería completamente y jamás volvería a resurgir como una nación firme. Jamás. Acompáñenme, si es tan amable, a los versos 3 y 4 de Nehemías 1. 3 y 4 de Nehemías 1. Y le dijeron a Nehemías: el remanente, los que quedaron de la cautividad y en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Verso 4, ¿me ayuda a leerlo en voz alta? Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Muchas gracias. El dolor y la compasión por aquellos que nos rodean y que no son salvos aún es el principio de la restauración que Dios desea traer a las familias de su pueblo. Fíjense lo que dije: el dolor y la compasión por aquellos que nos rodean
y que no son salvos aún, es el principio de la restauración que Dios desea traer a las familias de su pueblo. Si nos importa lo que está sucediendo en nuestra familia y en las familias cercanas a nosotros, entonces vamos a desear la restauración. Si no nos importa, no. Es triste que muchos varones casados y mujeres también estén perdiendo el tiempo escuchando la palabra de Dios en la iglesia, porque, mis hermanos, muchos vuelven a la casa, a su casa, a hacer lo mismo. Son pocos los varones que buscan a su esposa para hablar con ella de la problemática a fondo, de la problemática verdadera de la casa, y buscar corregir y hacer cambios para que las cosas sean diferentes en el hogar. Tú le puedes decir a tu esposa: viejita de mi corazón, dime por favor, dime 3 cosas que te molestan de mí. Si la dejas hablar, te va a decir 50. Así son las esposas. Y qué bueno que lo son, ¿verdad, varones? No, que no hay varones. Qué bueno que así son nuestras esposas, ¿verdad, varones? Ya, sí, hay varones. Casados y valientes. ¿Alguna vez te han dicho mandilón? ¿O te han hecho sentir esa palabra proveniente del calor mundano? No soy mandilón. Lo que pasa es que amo a mi esposo y deseo hacer las cosas bien, conforme a la palabra de Dios. Eso. ¿Por qué de la iglesia a tu casa? De la iglesia a tu casa. Cuando yo estaba joven, pasaba por la esquina de mi casa, cuando estaba soltero, y todos mis amigos: ¿de dónde vienes? Y yo les decía: de la iglesia. De la iglesia. Y ellos me decían: Julio Iglesias. ¿Cómo lo ven? Dios me libre, ¿no? Cuando nos interesa de manera compasiva y verdadera lo que pasa a nuestro alrededor en nuestra casa, entonces vamos a desear realmente la restauración. Porque también la iglesia está formada por familias, y tan importante es eso que la misma Biblia nos llama la familia de la fe. Eso está en Gálatas 6, cuando usted quiera leerlo. Nosotros somos la familia de la fe. En el momento en que un padre o madre de familia cristianos o pastor de una iglesia se dan cuenta que algo acecha la integridad de la familia y del matrimonio, se deben tomar acciones a partir del consejo de Dios. Pero lo primero a hacer, y antes de cualquier cosa, es humillarse delante del Señor, quien es el único capaz de restaurar y de restablecer lo que se haya perdido. ¿Amén, varones? ¿Por qué digo tanto varones? Porque somos las cabezas del hogar, ¿verdad? Es importante, pero los hermanos nos están oyendo, todos aprendemos. Para eso hay que estar alertas y dispuestos siempre a humillarnos delante del Señor, antes que optar por cualquier recurso humano. Ningún recurso humano te va a llevar a la restauración genuina de tu matrimonio y de tu familia en el área que tú lo necesites, si no es el consejo de Dios. Nehemías lloró, le dolió. Vea el verso 4, por favor. Verso 4 de Nehemías 1. Cuando oí lo que pasaba en las familias de mi pueblo, a eso se refiere, cuando oí, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Mire, le dijeron a Nehemías, en el verso 3 de Nehemías 1, parafraseado por mí, escuche lo que le dijeron a Nehemías. Nehemías, las familias de nuestro pueblo están en gran mal y afrenta, están expuestas al peligro del enemigo, porque el muro de la ciudad fue derribado y sus puertas quemadas a fuego por los dardos de fuego del maligno. Como Pablo llama a los ataques satánicos, los dardos de fuego. Precisamente Pablo, enseñando en cuanto a la actitud, mis hermanos, vigilante
que debemos tener sin descanso ante Satanás, Pablo aconseja, sobre todo, así dice la Biblia, sobre todo. ¿Qué es sobre todo? Sobre tu trabajo, sobre tu negocio, sobre lo que más te gusta hacer, sobre todo lo que pretendes hacer. Toma el escudo de la fe, defiende a tu familia, defiende a tu esposa, con el escudo de la fe con el cual vas a poder apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomar el escudo de la fe, mis hermanos, es apegarse a la sana doctrina. No es nada más gritar emocionalmente, te reprendo en el nombre de Jesús. ¿A quién reprendes? Eso ni siquiera está en la Biblia. Tomar el escudo de la fe no es ponerse a reprender, es ponerse a estudiar la Biblia y a obedecerla. Eso es tomar el escudo de la fe. No es una cosa emocional, es una cosa de práctica y de dedicación y de disciplina. Eso es tomar el escudo de la fe. Pablo enseña que el conocimiento y la aplicación, o sea, la obediencia de la sana doctrina, nos protegen de todo el ataque del maligno. Pero cuando hay descuido y desobediencia, no hay escudo. Descuido y desobediencia es bajar el escudo. No hay muro. Antes en las ciudades antiguas, cuán grande fuera la ciudad, no importaba eso, mis hermanos. Hacían un muro altísimo en todas las ciudades. Esos muros uno de esos muros fue el que se cayó cuando lo de Jericó, ¿verdad? Esos muros eran impenetrables, gruesos, eran tan anchos como del estilo de la muralla china, de tal forma que los soldados se paseaban arriba del muro. No eran muros para andar así de ladrillito, de gallo gallina. No, eran muros anchos, que no dejaban por nada del mundo entrar a los enemigos. Pero no hay muro de protección, y todo dentro de la ciudad, todo dentro de la casa, dentro de la familia, todo es quemado, todo está siendo destruido. Hoy en día existe un dardo de fuego de Satanás, enemigo de la iglesia y de la familia, que él dispara sin piedad a través de los medios de comunicación, el cual ha venido a ser factor común, o el factor común, productor de la caída de muchas familias, y aún cristianas, y les hablo de la inmoralidad. La inmoralidad en todas sus formas de presentación. Inmoralidad. Países desarrollados como Estados Unidos, quienes fundamentaron sus estados y leyes sobre la Biblia y aún comenzaron jurando sobre ella en los tribunales, sumergidos en su prosperidad y materialismo, ignoran los principios de Dios y el fundamento es citado. ¿Y qué pasa? Se pierden los valores espirituales y los hogares quedan vulnerables al ataque de Satanás, comenzando así la decadencia espiritual y moral de toda una nación. Estados Unidos es el país número 1 en producción y exportación de pornografía, ocupa el 60% de la producción mundial. Muchos creen que la caída de una nación es producida por el mal manejo de la economía o de la educación. No, o de la política. Pero la verdad es que el factor común que ha producido la caída de imperios enteros ha sido la inmoralidad, la cual destruye las familias y por lo tanto a las naciones. Y así ha sido a través de toda la historia de los grandes imperios. Los griegos, desde los griegos, hermano, en tiempos de Jesús, desde los griegos. Uno de ellos dijo, un filósofo muy sabio, dijo, yo amo más a mi caballo que a mi esposa. ¡Qué sabiduría! Acorde a las acciones de Nehemías, veremos el orden. Iba a decir otra cosa, ¿verdad? Bueno, el ejemplo estuvo bueno para sacar otra cosa, ¿no lo creen? Yo amo más a mi caballo que a mi mujer. No me acuerdo el nombre del tipo que lo dijo. Pobrecito. Bueno, a comparación de él tenemos un privilegio porque tenemos la palabra de Dios, ¿verdad? Nada que ver con lo que él tenía para pensar, no tenía para pensar más que su propia masa gris.
pues eso nada nos da. Yo amo más a mi caballo que a mi esposa. Amas más a tu Ferrari, a tu bonchito, pues, tu carro, tu negocio, tu trabajo, tus asuntos. Todo va bien en el negocio, pero en la casa no tanto. Acorde a las acciones de Nehemías, veremos el orden en el que el Señor fue guiándolo para restaurar a las familias de su pueblo. Varones, ¿cuántos quieren ser guiados por el Señor para que su familia esté bien protegida? Defenderla, hay que cuidar nuestra familia. Y hay muchos factores que hay que cuidar, desde lo espiritual hasta lo práctico, mis hermanos. También las mujeres tienen que ver en esto, porque ellas se encargan de los niños, ¿verdad? Mi esposa está en casa y es la que se encarga de estar ahí con los niños. Después regreso a casa y estamos ahí con ellos, pero es un trabajo en equipo, ¿verdad? Vea conmigo el verso 2, si es tan amable, pero del capítulo 2. Nehemías 2, 2. ¿Me ayuda? Nehemías 2, 2. Me dijo el rey, fíjese lo que le dijo el rey a Nehemías. ¿Por qué estás triste, Nehemías? ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera, porque nadie podía estar triste delante del rey, ¿sabe usted? Hay de aquel que estuviera triste delante del rey. Eso significaba que el rey gobernaba mal. Así que Nehemías le dio miedo. No cree que tuvo miedo así como de, ay, me da pena con el rey de que me vea triste. No, le dio miedo, le podía cortar la cabeza. Y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, mi casa, casa de los sepulcros de mis padres, es decir, mi familia, está desierta y sus puertas consumidas por fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa quieres, Nehemías? ¿Qué pides? ¿Y Nehemías qué hizo, varones? Oró. Es por eso que al principio le dije que para arreglar las cosas es fácil, pero es complicado. Se escucha fácil. Nehemías oró. Lo primero que Nehemías hizo, habiendo visto la situación de su familia, fue orar. Es muy difícil apartar tiempo serio y productivo y efectivo para orar en casa en pareja. Intente hacerlo, intente comenzar a hacerlo en la medida de la posibilidad, ya, varón y mujer. Oren juntos. Si no oramos juntos como pareja, ¿qué nos espera? Lo primero que hizo Nehemías fue orar. Tú y yo sabemos cuál es la problemática en la familia. Tal vez no tanto en la tuya, pero en la familia de tu mamá, de los suegros. Y quieres de alguna manera que las cosas mejoren y hace falta la presencia de Dios en algún área de toda la familia en general. Bueno, ya detectaste la zona de necesidad. Hay que ponerse a orar ahora. Es lo primero. Nehemías fue sensible a la condición de las familias de su pueblo, a su propia familia. Y número 2, oró al Dios de los cielos. El Señor, en 2 Crónicas 7:14, hablando a su pueblo, le dijo: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Fíjese todo lo que hace el Señor, solo cuando le buscamos humildemente. Escuche esto. Él oye desde los cielos, perdona el pecado y sana nuestra tierra. ¿Hará falta algo más que eso? Nos hace falta orar y humillarnos ante Él y convertirnos en nuestros malos caminos. Porque muchos varones podemos orar, pero otra cosa distinta es vigilar. Jesús dijo: hay que orar y velar. Orar y no es lo mismo. ¿Verdad que no es lo mismo, varones? No es lo mismo. Tú puedes orar con tu esposa en tu casa, pero al ir a la oficina, la secretaria pasa con minifalda y tú contento.
Significa este versículo de 2 Crónicas 7:14, cuando el Señor dice: si oraren y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. ¿Significa este verso que el Señor nada hace si no oramos? Claro que no. Significa que el Señor quiere ver a su pueblo humillado, quiere ver a las familias buscándole y reconociéndolo y mostrándole a Él total dependencia de su poder. Eso es lo que el Señor quiere ver. Que cada familia le diga en casa: Señor, dependemos de ti. Dependemos de ti. Todos deseamos que el Señor sane nuestra tierra, lo cual significa ser restaurados en todos los sentidos. Todos lo deseamos, pero pocos son los que recurren primero al clamor y la humillación para recibir la restauración que tanto se desea. Pocos recurren a la oración como primer recurso, dependencia de Dios. Muchas de las personas que se acercan a pedir consejo, mis hermanos, con respecto a lo que deben hacer en alguna situación familiar difícil, se sorprenden al escuchar decir al pastor: usted debe de orar fervientemente y esperar la guía y la respuesta del Señor. Así, hay personas que se acercan, te dicen el problema y uno se cruza de brazos y dice: ¿sabe qué, hermana? ¿Sabes qué, hermano? Lo que debes hacer es orar y pedir a Dios que te guíe. Se te quedan viendo y dicen: ¿eso? Qué triste es eso, ¿no? Pensar así, que humillarnos delante de Dios no va a servir de nada. No lo hagas entonces, sigue como estás. Llegaron unas personas con Jesús y le dijeron: Jesús, intentamos librar a ese endemoniado y no pudimos. ¿Qué les dijo Jesús? Sosténganlo bien, amárrenlo, reprendan, aten con nudo del cuerpo y reprendan fuerte hasta que cierren. Eso dijo Jesús. Hay géneros que no salen si no es con ayuno y oración. ¿Qué intentó decir Jesús? Más bien dicho, ¿qué intentó? ¿Qué dijo de manera que él intentaba que entendieran en aquel momento? Cuando ves que la situación no se resuelve de una manera práctica, es porque tú no tienes el poder para resolverlo. Hay que dejárselo a Dios. ¿No, mis hermanos? Quebranto de corazón y oración por la condición de nuestros seres queridos, por tus hijos. Tal vez aquí hay matrimonios con hijos grandes no cristianos. ¿Qué tal eso? No vas a ir detrás de tu hijo pródigo, ¿verdad? A decirle: te me regresas a la casa. Ahí está entre los cerdos comiendo las algarrobas como el hijo pródigo, ¿verdad? No vas a ir a sacarlo de ahí y decirle: te me regresas a la casa para ponerte el anillo, zapatos nuevos y hacerte una fiesta. Es hasta que él regrese. Pero el padre, cuando el hijo pródigo regresó, lo estaba esperando y diariamente salía a observar si venía. Eso se llama interceder. Eso se llama orar por tus hijos. ¿Sí, mis hermanos? Dos factores a través de los cuales el Señor comenzará a restaurar nuestras familias: la oración y el quebranto del corazón. Veamos la siguiente acción de Nehemías, mis hermanos. Verso 5 de Nehemías 2. Nehemías 2, 5. Y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey le dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme, después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey: si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí.
Quiero preguntarles algo, varones. ¿Nehemías pidió recursos económicos? ¿No lo leyeron? ¿Sí lo leyeron o no? Pregunto otra vez. ¿Nehemías pidió recursos económicos? Sí. Pidió madera. Pidió que le dieran cartas para que lo dejaran pasar ahí en la caseta de cobro. Pidió que con la influencia del rey se le permitiera todo eso. Nehemías no contaba con ningún recurso, solo era un copero. No tenía la influencia ni los recursos del rey. Tenía que conseguirlo. Para realizar la tarea que Dios le encomendó, Nehemías sabía que necesitaría apoyo en cuanto a recursos materiales y humanos con los que él no contaba. Muchas veces en la casa no contamos con los recursos que nos gustaría tener, pero mis hermanos, tenemos un Dios que es dueño de todas las cosas, ¿o no? Nosotros, aunque tengamos recursos a la mano, no tenemos por qué acceder a nuestros recursos o tomarlos de inmediato cuando algo hace falta, porque eso sería como echar mano inmediata a lo que nosotros podemos, con lo que nosotros contamos. Nehemías no contaba con nada, no contaba con ningún recurso material. Él necesitaba recursos materiales y humanos con los que no contaba, pero la frase final del verso 8 nos dice algo muy importante, y dice así: y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Fíjese lo que dice: según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Nehemías sabía que sin la ayuda de Dios, ¿nos podían ayudar con ese bebé, si es posible, para continuar? Gracias. Nehemías sabía que sin la ayuda de Dios sus esfuerzos serían en vano. Varón, tú y yo debemos estar conscientes que sin la ayuda de Dios, aunque tuviéramos, o los que ustedes, algunos de ustedes, tengan un sueldo gratificante, debemos aún así estar conscientes que nuestros esfuerzos son en vano sin la ayuda de Dios. La ayuda de Dios muchas veces no es el dinero. Muchos confunden la ayuda de Dios solo con dinero. No, varones. Cuando tú estás en una necesidad económica, la ayuda de Dios no es esencialmente el dinero. Pero Julio, si no tengo para la renta, para pagar esto que debo y esto, y no tengo trabajo, entonces ¿cuál es la ayuda de Dios? En medio de la prueba Él te lo va a decir. Porque en medio de la prueba lo que está sucediendo es que tú y yo maduramos, somos tratados en el corazón, nuestro carácter es moldeado. Esa es la ayuda de Dios. Porque después de un problema de tipo económico, de tipo práctico, material, solemos clamar a Dios, y lo que Dios hace primero es no suplirnos lo material, sino tratar con nuestro carácter. Y al tratar con nuestro carácter, la relación con nuestra esposa podría mejorar. Y todavía no llega el dinero. Ayúdanos, Señor. El Señor, sí te estoy ayudando. ¿A qué si no nos das dinero? Pues a calarte, a ver cómo respondes en medio de la situación. A ver si me buscas, a ver si eres un hombre que depende de mí, a ver si eres un hombre que confías a tu esposa todas las cuestiones, que platicas con ella, que planean. Pero ya damos el... No es el dinero la ayuda de Dios. Eso es una añadidura de Dios. Añadidura. Nehemías, después de haber orado a Dios, recibió por gracia de Dios, porque dijo, fíjate cómo lo dijo: según la benéfica mano de mi Dios sobre mí, me lo concedió el rey. Muchos que buscan trabajo, por ejemplo, bueno, cuando tú te encomiendas a Dios saliendo a las calles a buscar el trabajo según tu capacidad y tu carrera, si tú confías en Él, sabrás perfectamente que Él te va a suplir el trabajo que tú necesitas. Tal vez no el que tú quieres, pero sí el que necesitas, si dependes de Dios. Muchas veces, mis hermanos, Dios no nos da todo lo que queremos, pero siempre nos va a dar lo que necesitamos, porque Él es bueno. Y precisamente porque Él es bueno, no nos da lo que queremos. Recibió por gracia Nehemías todo lo que necesitaba para ir y comenzar la restauración de su familia. La pidió al rey de manera correcta, porque primero oró.
¿Qué haces primero? ¿Orar o usar la tarjeta de crédito? Alguien dijo por ahí, o sea que si la usas. Te cachamos, hermano. Nehemías pidió en el momento correcto los recursos al rey después de que Dios le había dicho: pídele las cosas al rey. No se aborazó a ir detrás de las cosas materiales antes de orar. Antes de orar no se vale hacer nada, mis hermanos. No se vale hacer nada antes de orar. Verso 9, si me ayudan, por favor. Verso 9 de Nehemías 2. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Cuando los recursos vienen de Dios, mis hermanos, y no de nuestro esfuerzo, Él nos envía también protección. Hasta, ¿cómo se dice? Escolta le pusieron a Nehemías. Verso 10. Pero oyéndolo Sanballat horonita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Siempre hay alguien que no quiere el bien de la familia, ¿verdad? Mire, cuando Nehemías llegó a Judá, tuvo que enfrentar oposición durante más de 90 años. Los que se habían establecido en la región, cuando los judíos fueron llevados cautivos, se oponían a la reconstrucción de Jerusalén. Y así es en lo espiritual. Mientras estuvimos lejos de Dios, Satanás, en cooperación con nuestra carne y concupiscencia, tenían el control de nuestras vidas y todo era pecado. Y es obvio que al venir al conocimiento de Jesús, Satanás patalea y lucha con todo para evitar nuestra completa restauración y la de nuestras familias. Hay muchos matrimonios que se casaron no siendo cristianos. ¿Hay algún matrimonio así aquí? Si los hay, muchas gracias por levantar la mano. Matrimonios que no se casaron siendo cristianos. Entonces, al convertirse a Cristo, uno de los dos, o los dos probablemente, comienza un ejercicio de cambio, mis hermanos, que no es sencillo, no es fácil. Satanás no descansa y no va a descansar hasta desbaratar o hacer lo posible por destruir tu familia y la mía. Tenemos un enemigo y es real y está esperando con dardos de fuego fuera de tu casa. Hay que levantar el escudo, varones, amén. En toda generación existen los que odian al pueblo de Dios y tratan de obstaculizar el propósito divino. Y en nuestro caso es Satanás y toda la generación actual que trae consigo, acechando a nuestros niños, adolescentes, si tú tienes hijos, jóvenes y a toda la familia. Mire, como cristianos sabemos que existe una batalla espiritual y que esta es constante y con constante oposición a la voluntad de Dios. Cuando te dispongas a hacer la obra de Dios en tu familia, con tu esposa, varón, cuando te dispones y le dices a tu esposa: vamos a comenzar una vida de oración, vamos a comenzar a pedirle a Dios que nos ayude a administrarnos, vamos a dejar de gastar mal el dinero, vamos a comenzar a emprender estos retos como familia. Cuando te dispones a hacer eso, habrá oposición e incluso algunos desearán que fracases. Habrá oposición. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? ¿Todos aquí? Todos saben de lo que estoy hablando. Verso 19, me acompaña por favor. Verso 19 de Nehemías 2. Nehemías 2. Pero cuando lo oyeron Sanballat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros, se burlaron de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? ¿Qué pasa aquí, mis hermanos? Mire, Nehemías resistió las burlas de los enemigos debido a que no perdió el objetivo de restaurar a sus hermanos. Resistió las burlas de aquellos enemigos que no buscaban la restauración de las familias. El apóstol Juan escribió lo siguiente: hermanos míos, no os extrañéis si alguno os aborrece. Mi esposa trabajaba, cuando éramos recién casados, trabajaba en la Secretaría de Movilidad de Jalisco.
en el área de reclutación de personal. Cuando ella trabajaba ahí, recién casados, como poco menos de un año de casados, ella y yo, en el año 2004, un compañero de trabajo de ella, no cristiano obviamente, le dijo a ella: ¿cómo te ha ido, Zaira, de casada? ¿Cómo te sientes? Y ella: pues muy bien, gracias a Dios. Y él se rió sarcásticamente y le dijo: te doy 4 años. Te doy 4 años. ¿Para qué le daba 4 años? 4 años de felizmente casada, nada más. Llevamos 10. El viernes lo festejamos, me llevé a cenar y me la pasé de rechupete. Cenamos, fuimos al cine, no sé. Pues más feliz que nunca. 4 años, apenas llevo 10 y me siento como tronco. Entonces, siempre va a haber que desee que fracases. Siempre, siempre. Y a veces la envidia en la gente no saben que la envidia es lo que les está corriendo por la sangre. Y aún viendo que eres una familia estable y tus hijos en la voluntad de Dios, amas a tu esposa y la respetas, y tú respetas a tu esposo o mujer, aún estando así, hay quienes te voltean la cara y dicen: siempre va a haber oposición, siempre, siempre, siempre. Si sabemos que habrá oposición, estaremos preparados y no seremos sorprendidos. Sanbalat y Tobías eran gobernadores sobre Samaria y Transjordania. ¿Por qué estos funcionarios del gobierno tenían que ser políticos, verdad? Estaban tan preocupados por la llegada de Nehemías. ¿Por qué? Porque Nehemías no era un exiliado común. Era consejero personal y copero del rey. Y llegaba a Jerusalén con la aprobación del rey para construir y fortificar la ciudad. Tenía todo el respaldo del rey Artajerjes para trabajar en pro de su pueblo y de su familia. En otras palabras, se les iba a acabar el negocito a Tobías y al otro si Nehemías llegaba. Si Jerusalén era reconstruida, sería una amenaza contra estos dos funcionarios paganos y corruptos que se creían los dueños de la tierra de Jerusalén. El gran número de judíos decididos a restaurar su pueblo y sus familias hizo que Sanbalat y Tobías se pusieran muy nerviosos. Vea el verso 20, por favor. Nehemías 2:20. Y en respuesta les dije, ¿qué dijo Nehemías? El Dios de los cielos, Él nos prosperará. ¿Quién nos va a prosperar? El Dios de los cielos. Y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Miren, mis hermanos casados, saber que Dios respalda lo que tú planeas para tu familia y con tu esposa, varón, es el mejor incentivo para seguir adelante a pesar de la oposición. ¿Me di a entender? Se lo voy a repetir. Saber que Dios respalda lo que tú haces porque estás en obediencia y apego a la doctrina es el mejor incentivo para seguir adelante a pesar de la oposición. Si te decides a mantenerte fiel y perseverante en todo lo que el Señor te manda en su palabra, su doctrina y su consejo para la restauración de tu familia, debe llegar el día, escúchenme, varones, mujeres, casados, debe llegar el día en que no solo Satanás fracase en sus planes de destrucción contra tu familia, sino que tu familia sea una amenaza para las huestes de maldad. Satanás debería de temblar al ver llegar a tu familia. Y si tiene un lugar donde sentarse, Satanás se tiene que sentar y decirle a sus demonios: esta familia nomás no puedo hacer nada ahí. El varón ama a su esposa, ¿cómo odio que hagan eso? La mujer respeta a su esposo. ¡Ah! Yo conozco familias en casa de oración. Estoy seguro que hay muchas aquí también. El pastor Martín me platica de personas firmes en la iglesia. Conozco familias en casa de oración que, mira, tan solo al ver al esposo y a la esposa y a los hijos, tú dices: agua Satanás, con
esta familia. Parejas que sirven al Señor con un ahínco, sus hijos sirviendo al Señor también, porque sus padres, los hijos tienen un encuentro con Dios personalmente, ¿verdad? Los hijos no se convierten porque los padres sean cristianos, no, cada uno tiene un encuentro personal con Dios. Eso es un hecho, ¿verdad? Lo entendemos. Pero ¿a poco, dígame si no tiene peso en los hijos el testimonio de los padres? En ese sentido es que los padres apuntaron a sus hijos hacia el camino del Señor, porque la Biblia lo promete. Instruye al niño en su camino y cuando fuera viejo no se apartará de él. Es una promesa. Creer en el Señor Jesucristo, y creer en el Señor Jesucristo no es nada más creo y ya, no, es apegarse a la doctrina, y serás salvo tú y toda tu casa. Yo puedo ver familias hermosas ahí que todos van a la iglesia y siempre hay problemas, claro, en la familia siempre va a haber problemas, pero son familias que lo superan y lo superan y lo superan, y son una bendición para otras familias, para otras. Familias que son una amenaza para el enemigo. ¿Cuál es el secreto para que tú y tu familia sean una amenaza para Satanás? ¿Cuál es? Ningún secreto, mis hermanos. La Biblia nos lo enseña abierta y claramente. La Biblia dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué va a hacer el diablo? No se va a ir sigilosamente, va a huir. Y huir es correr despavoridamente. Así como le dijo Pablo a Timoteo: Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Vete de ahí, no te quedes ahí. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago dijo eso. Palabras tan sencillas de leer que inclusive muchos lo sabemos de memoria, pero ¿cómo es que a la hora de la lucha no lo ponemos en práctica? Porque nos falta asimilar a fondo la palabra clave de este verso para que Satanás huya. Como le digo, la palabra huir. ¿Cuántos quieren ver a Satanás huir? ¿Qué significa someterse? La palabra someteros es la clave aquí. Significa obedecer. ¿Estás cansado de que Satanás y sus dardos te traigan a ti y a tu familia correteados? Sométete a todo lo que el Señor te diga y entonces verás a Satanás huir. Así dice la Biblia. ¿Hay alguien aquí que lo cree? Amén. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Versos 11 y 12, si me acompaña, de Nehemías 2. Continuamos. 11 y 12. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche. Yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Atención, varones, mujeres también. ¿Qué significa que Nehemías dijo: me levanté de noche y salí de noche? ¿Qué es? Estaba velando. Estaba velando. Estaba velando. Salió de noche Nehemías, que nadie lo viera. Y el plan que Dios le había puesto en su corazón no se lo dijo a nadie. Fíjese, qué curioso. Cuando Abraham llegó al monte que Dios le dijo en la tierra de Moriah, ¿qué iba a hacer? Matar a Isaac, ¿verdad? El sacrificio, ¿se acuerda? Fíjese qué curioso. Tomó al asno, la leña, todo lo necesario para el sacrificio y al niño, y le dijo a sus siervos: ustedes espérenme aquí porque voy a ir a matar al niño. Dios me dijo que lo sacrificara, así que les estoy comunicando que Dios me dijo que lo sacrificara. Lo voy a llevar, lo voy a acostar en un altar que yo voy a hacer, le voy a poner leña, lo voy a matar y lo voy a ofrecer en sacrificio, le voy a prender fuego al niño. ¿Eso le dijo a sus siervos? ¿Qué cree usted que hubiera pasado si les dice? ¿No lo dejan? Le hubiera dicho uno al otro:
tú agarra al patrón de las manos y yo me llevo al niño. Hay gente que no entiende lo que Dios te está diciendo a ti que hagas en tu familia. Tú, es un asunto entre tú y Dios. Hay asuntos, varón, entre nosotros y Dios, entre nosotros y nuestra esposa. Sé prudente. Nehemías no le dijo a nadie, salió de noche sigilosamente, voy a ver qué es lo que el Señor me está hablando a mí. Muchos con problemas matrimoniales, lo voy a decir, con el corazón en mi mano, mis hermanos, difaman a su cónyuge. ¿Cómo me vería yo hablando mal de mi esposa? Diciéndole a mi mejor amigo cómo es mi esposa conmigo. Es un asunto entre Dios y yo. ¿Por qué mejor no vas con tu esposa y le dices las cosas ocultas que estás haciendo? Tampoco vamos con ella para eso. Muchos varones ven pornografía sin que su esposa se dé cuenta. Le piden perdón a Dios, pero su esposa sigue sin enterarse. La Biblia dice en Proverbios, el que oculta su pecado no va a prosperar, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ahora, tú no puedes decir, Julio, yo le he confesado mi pecado a Dios. Sí, pero como dice Eclesiastés, como el Señor no emite juicio inmediato sobre ti, lo sigues haciendo. Y como tu esposa no se entera, o tu esposo, mujer, de algo que tú estás haciendo escondido. No, ese proverbio es un proverbio de sabiduría. Escucha, si eres sabio, el que tenga oídos para oír, el que confiesa su pecado, ¿a quién? A Dios. ¿Y a quién más? Ve y dile a tu esposa. Ve y dile a tu esposo, mujer. Es un asunto entre tú y ella. Es un asunto entre tú y Dios. No lo difames. Sé sigiloso, sé sabio, sé prudente. Salió de noche Nehemías, prudente. Se subió en un caballo sin silla de montar, así a pelo, como dicen. Y salió ahí y vio el muro caído. Se ha de haber bajado del caballo y ha de haber dicho, Señor, mi familia está desprotegida. ¿Qué estoy haciendo? Te metes sigilosamente a la habitación de tu hijo. Un amigo allá en Guadalajara que le encontró marihuana a su hijo, una cosita, un sobrecito así de marihuana. No, hombre, ya le daba el cuarto, mira mi amigo. Llega, ¿qué crees, Julio? Lo que le hallé a mi hijo, tiene 14 años, el niño 15 años. ¿Qué pasó? Sigilosamente a su cuarto de su hijo, buscan la mochila, el muro caído, el niño con un sobre de marihuana en la mochila. ¡Qué tremendo! ¿No? Para comenzar la restauración de su familia y de su pueblo, Nehemías tuvo que ser sabio e inteligente, lo cual requiere abandonar todo indicio de conformismo. Hay padres de familia que debido a la rutina diaria caen en un conformismo que les impide ser guiados por el Espíritu Santo, evadiendo la realidad que viven sus hijos y pasan por alto situaciones que deberían haber confrontado hace mucho tiempo, y con su esposa. Dice este versículo de Nehemías, el verso 13, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados. Y el verso 15 dice, y subí de noche por el torrente, y otra vez dice, y
lo observé. Observar, mis hermanos, aquí no es mirar y darse cuenta, mis hijos ven televisión con cable todo el día. Tienen un iPad cada uno y juegan todo el día en la tabla electrónica. O yo qué sé qué hacen. Y nada más los veo, pero no hago nada. No. Nehemías observó, y observar aquí es una palabra muy interesante porque no significa ver o mirar. Es la palabra sabar, que significa vigilar pacientemente. Como tutores responsables, los papás debemos ser vigilantes, pacientes del entorno de nuestros hijos, también de nuestra esposa, y de todos nuestros seres amados, para que el enemigo no los sorprenda a ellos y a nosotros. Hay padres que no se atreven a preguntar a sus hijos cuestiones de temas como el sexo, las corrientes filosóficas y aún el tema de las drogas, porque creen que esas tentaciones no les llegarán nunca a los hijos de los papás cristianos. Antes, por cualquier cuestión de falta de respeto en el hogar, los padres eran más enérgicos y firmes para corregir a los hijos. Cuidado con que yo le levantara la voz a mi mamá porque mi papá ya tenía la mano así. Y yo no más así, ¿verdad? Hoy no. Hoy le grita el niño a la mamá y el papá, ¡ay, qué chistoso! ¡Qué curioso le grita a su mami! No hay firmeza para corregir a los hijos. Y en cambio, hoy se ha caído en un relajamiento en el que al no corregir a los hijos, para no tratarlos mal, ya no existe el respeto y la convivencia verdadera en el hogar. Cuando los padres no se preparan para debatir con sus hijos respecto a todo lo que reciben del mundo, sus hijos los toman como ignorantes. Mi papá es un ignorante. Como no hablas nunca nada de eso con él, cree que no sabes nada, o también su mamá. Y comienza una trifulca en la que los papás, por estar desarmados, optan por el autoritarismo y las reglas extremas, no sabias, extremas, perdiendo la amistad y la confianza de sus hijos. Ya tu hijo no te pregunta nada, todo te lo oculta. Qué triste, ¿no? Cuando están chiquitos, hay que ponerles toda la atención para que cuando estén adolescentes se den cuenta que siempre les pones atención. Siempre. Para que cuando estén jóvenes, siempre te lo cuenten todo. Siempre. Y siempre estarás enterado de lo que tus hijos viven. Y de esa manera siempre los vas a proteger. Para que no llegue tu hija a los 22 años con los ojos llorosos a decirte, papá, estoy embarazada. La quieres correr, la quieres golpear, pero nunca te acercaste a ella. Intentando aconsejar a su hijo, su papá le dice, hijo, te aconsejo que procures siempre fijarte bien por dónde caminas. El hijo le contesta, no papá, procura tú fijarte bien por dónde caminas, porque yo voy detrás de ti. Jamás la autoridad y la disciplina de un papá, mamá o tutor serán efectivas sobre los hijos o sobre quien esté a tu cargo sin el poder irrefutable del ejemplo. El ejemplo. Nehemías 2:16. Ayúdame, acompáñame. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues, ¿vosotros veis el mal en que estamos? Que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Con esto entendemos, mis hermanos, que Nehemías se adelantó a investigar y a prepararse bajo un plan sabio y bien trazado para así poder influenciar e impulsar a todos a trabajar con convicción en pro del pueblo y de su propia vida. Tú debes enseñar, propiciar que en tu familia la costumbre de la oración sea continua, para que cuando vengan los hijos, si no tienes hijos o ya están tus hijos, que tus hijos sepan que en tu casa siempre hay que orar.
por los alimentos en la noche, por cualquier cuestión, estar en comunicación con el Señor. Y así tus hijos se acostumbran. Y en ese sentido, ellos se apropian de todas esas acciones y ejercicios espirituales que no van a dejar nunca. Pero si tú y yo le echamos ganas como pareja, con nuestras esposas, con nuestra esposa, los padres debemos llevar siempre la delantera a los hijos y sorprenderlos siempre con la sabiduría y el amor de Dios en nosotros al tratar cualquier asunto con ellos. Yo le digo a mi niña que tiene 7 años, que es extremadamente lista, yo le digo: hija, lo que tú vas a pasar y vivir, pregúntame lo que quieres porque yo ya lo viví. Y se me queda viendo, como diciendo: ¿a poco? Le digo: de veras, hija, lo que sea, pregúntame. No me pregunta nada porque en ese momento no se le ocurre nada, tiene 7 años, pero se queda así. ¿Qué estoy haciendo? Mostrándole que tengo más coco que ella ahorita. De esa manera ella, su vida es sembrada en la casa bajo un temor de su papá y de su mamá, y que ella sabe continuamente y está constantemente consciente que sus papás saben más que ella. Pero ¿qué tal cuando nosotros somos unos ignorantes en lo que ellos están pasando en la escuela o en la calle? O que en lo que les permitimos hacer o tener en la casa les produce a ellos un peligro terrible que nosotros ni por aquí nos pasa. Nehemías 3, acompáñenme. Nehemías 3, verso 1. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos se arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Hananeel. ¿Qué significa esto, mis hermanos? El sumo sacerdote y los sacerdotes son los primeros en ponerse a trabajar vigorosamente y ayudar en la obra. ¿Por qué? Porque son quienes conocen de cerca al Señor. Los sacerdotes son los que conocen de cerca al Señor. Por eso son los primeros en trabajar en la obra. Conocen su ley y su deseo para las familias del pueblo, el deseo de Dios. Eso los obliga y los hace responsables. Pero por su conocimiento de la ley, trabajan por las familias del pueblo, movidos principalmente por amor a Dios y a ellas. Escuchen, mis hermanos, los sacerdotes son los líderes espirituales, y como ellos, hoy nosotros, varón y mujer casados, debemos serlo, para trabajar por nuestras familias cada día. Todo papá, toda mamá o tutor de una familia tenemos la responsabilidad de forjarnos en el conocimiento de la palabra para poder hacer nuestro trabajo de edificación familiar bien hecho. Bien hecho. Dice Oseas: mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? ¿Dinero? No, no somos destruidos porque nos falta el dinero. Somos destruidos porque somos unos ignorantes. Por cuanto desecharon el conocimiento, yo los echaré del sacerdocio. Y escuche: y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Eso está pesado. ¿No lo creen, hermano? ¿Usted cree que yo quiero que mi Dios, mi Señor, se olvide de mis hijos? No. Pero si yo me olvido de su ley y no me importa y la hago a un lado y no practico la sana doctrina a diario, mis hijos van a quedar a expensas de lo que suceda sin Él. Ser echado del sacerdocio es quedar fuera de la revelación de Dios por haber menospreciado su ley. Ser sacerdotes de nuestro hogar es una responsabilidad, pero también un privilegio. Si tienes la responsabilidad de ser sacerdote, líder en tu casa, es decir, guía y ejemplo en tu casa, debemos valorar profundamente los principios bíblicos, porque sin ellos nuestros hijos sufrirán las consecuencias. Del verso 1 que usted leyó conmigo de Nehemías 3, los sacerdotes edificaron la puerta de las ovejas. ¿Qué significa edificar la puerta de las ovejas? Escúcheme, la puerta de las ovejas era la puerta que se usaba para meter las ovejas a la ciudad y llevarlas al templo para los sacrificios. Una puerta pequeñita en el muro. Nehemías
hizo que los sacerdotes repararan esta puerta, respetando el área de interés de los sacerdotes, enfatizando con esto la importancia y el servicio de la adoración en el tabernáculo. Explico. Una responsabilidad importante de los sacerdotes era instar y alentar en todo tiempo al pueblo y a las familias a participar en el servicio de la adoración. Vengan al tabernáculo, traigan sus sacrificios, humíllense ante el Señor, pidamos perdón juntos, vengamos ante el Señor, venid subamos, como dice el Salmo, venid subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Israel. Él nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas. Eran los responsables de instar al pueblo. Se hace la invitación, va a haber unas pláticas para adolescentes, trae a tus hijos, va a haber unas pláticas para jóvenes, trae a tus hijos, va a haber unas pláticas para matrimonios, vengan matrimonios. Eran los responsables de reparar la puerta de las ovejas para el servicio de la adoración. A Dios, a través de los sacrificios, al Señor se le ofrecían los sacrificios, obviamente, vigilando que los animales para el sacrificio fueran traídos a tiempo y de continuo al altar. Reparar la puerta de las ovejas, mis hermanos casados, es desear que toda nuestra familia sirva y adore al Señor, manteniendo ferviente ese deseo y transmitiéndolo a cada miembro, de modo que todos decidan y anhelen servir y adorar al Señor. ¿Cuántos quieren que toda su familia esté en la iglesia? Yo no quiero así, bueno, mis hijos todos vamos a la iglesia. Yo quiero que mis demás hermanos vengan a la iglesia y sus esposas, etc. Muchas personas se acercan y me preguntan: pastor, en la casa todos somos cristianos y asistimos a la iglesia, pero últimamente mi esposo o mi esposa, según el caso, o mi hijo, el adolescente o el joven, ya no quieren venir. Parece que se han alejado. Yo les digo: no desatiendas a tu familia, pero tampoco desistas de venir a la iglesia. Ora por ellos con fervor y que vean siempre en ti el deseo incansable de servir al Señor. ¿Y a dónde vas, papá? A la iglesia, hijo. Siguiente domingo: ¿a dónde vas, papá? No, me estoy poniendo la corbata. A la iglesia. El martes: ¿a dónde vas, papá? A la iglesia. Siguiente jueves: ¿a dónde vas, papá? A la iglesia. A la iglesia. ¿A dónde vas? Y el niño o los hijos: a la iglesia, a la iglesia, a la iglesia, a la iglesia. Vamos a la iglesia. No desatiendas a tu familia, pero tampoco desistas de venir a la iglesia. Ora por ellos con fervor y que vean siempre en ti el deseo incansable de venir a la iglesia, y el Señor usará tu perseverancia y tu fidelidad y tu ejemplo para atraerlos nuevamente a ellos a la iglesia. Es que mi esposa no quiere venir a la iglesia, pastor, pero tú sí puedes venir. Sí, pues tú ven. Yo solito no me gusta venir a mí solito, pastor. Tú ven a la iglesia. Mujer, ¿tu esposo te deja venir a la iglesia aunque él no viene? Sí, pastor. Ven a la iglesia, hermano. Si su esposo le dice: no quiero que vuelvas a ir a la iglesia, entonces no venga. Atiéndalo y trátelo como el mejor esposo del mundo. Y el apóstol Pedro dice: mujeres, ganad a vuestros maridos, aquellos que son bien cabezones, por su conducta y sin palabras. ¿Cómo lo vas a ganar para el Señor, hermana, que tu esposo no es cristiano? Calladita y con conducta. Que vea que eres cristiana, no que oiga que se lo gritas cada día. Lo que pasa es que tú eres un pagano y del mundo. Eres un idólatra. Te vas a pudrir en el infierno. Y ya está hasta acá que se lo digas. Por eso no viene a la iglesia, hermana. Hay mujeres que vienen solas. No le digas nada.
El que se lo tiene que decir eso es el Espíritu Santo. Tú calladita planchando. ¿Así quieres el cuello, mi amor? ¿O te la plancho puesta? Mi amor. Así les digo yo a las hermanas y se me quedan viendo. Trátalo como si fuera el mejor esposo del mundo. Y se me quedan viendo así como, ¿qué? Hay una hermana que se me acercó al final de una reunión y me dijo, pastor, yo llevo 12 años y mi esposo duerme en otra cama. No quiere nada conmigo, pero ahí vive, porque como no quiere ver que la niña no tenga a su papá, ahí está, pero él duerme en su cuarto desde hace 12 años. Yo ya no quiero vivir ahí, ya me quiero ir. Ah, ¿sí? ¿Quién es cristiano? ¿Tú o él? Yo. Ah, pues Dios te va a probar. Comienza a tratarlo como si. Dios te va a probar a que primero tú te muestres como una esposa incondicional, como Dios pide en su palabra que tú seas. Si tú te comportas como una esposa de esa manera, o varón en tu caso, entonces Dios, al ver que el otro no entiende o no quiere estar en paz como matrimonio, entonces ya Dios sabrá lo que hace en tu matrimonio. Pero primero tú debes ser probado a comportarte como el mejor esposo o la mejor esposa para tu cónyuge. Esa es nuestra obligación. No venimos al matrimonio a ver cómo se comporta nuestro cónyuge con nosotros. El matrimonio es para venir a comportarnos nosotros a la altura para ellas, varones, y ustedes para ellos, mujeres. Varones, iba a decir. Porque del varón fue tomado. Es bíblico. Verso 3 de Nehemías 3. Los hijos de Senaa edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Eso es muy importante, mis hermanos. Las palabras cerraduras y cerrojos se mencionan en este capítulo 5 veces. Cerraduras y cerrojos. Cerraduras, ¿tienen que ver algo las cerraduras y los cerrojos en la seguridad de un hogar? Claro, ¿cómo no? Muchos hasta ponen la alarma en la casa. Y eso incluye cerraduras de muchísima calidad que los ladrones no puedan violar. Lo cual nos enfatiza la importancia de vigilar bien lo que entra a la ciudad, lo que entra a la casa, lo que entra a la familia, y cerrar bien y con fuerza las cerraduras que sea necesario cerrar para que no entre lo que no debe entrar. ¿Pero para qué es una cerradura? Para evitar que entre algo o alguien no deseado. Alguien o algo que sabemos bien que dañará y seguramente podrá destruir la santidad del hogar que una vez fue un hogar donde reinaba Cristo. Pero para saber si es bueno o malo lo que toca a la puerta de tu casa, necesitamos la sabiduría de Dios. Salomón, antes de ser sabio, fue inteligente para pedir sabiduría. ¿Qué quiere Salomón? ¿Dinero? No, Señor, no necesito dinero. Necesito que me enseñes a sacar a este pueblo y a meterlo, porque soy joven, no sé qué hacer. Y le dio un corazón entendido para juzgar al pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo. Hoy a lo malo se le llama bueno y viceversa. Es triste, pero muchos padres o tutores cristianos hoy, lejos de pedir sabiduría a Dios para saber bien cuándo abrir o poner el cerrojo de la puerta, la tolerancia a las costumbres de este mundo los ha vuelto ingenuos. Dejan la puerta abierta a lo que sea y la cerradura ya ni siquiera funciona. Entra a la familia quien sea y lo que sea. Escucha estas frases. Haz que prevalezca una mentira por años y terminará siendo tomada por todos como una verdad. Las grandes masas sucumbirán más fácilmente a una gran mentira que a una pequeña. Adolfo Hitler lo dijo. Es decir, a los que menosprecian la sabiduría de Dios, el mundo los hace creer que lo malo ya no es malo, sino bueno, y que no solo es bueno, sino también es necesario. Ahora ya no solo te urge reunir la cuota para la renta, la electricidad y el gas, sino también para pagar el megacable. ¿Qué voy a hacer sin la televisión con cable? Con cable. La tele abierta es muy aburrida, puro López Dóriga.
Si con la tele abierta, muchos cristianos pierden el tiempo, imagínense con televisión con cable. Y muchos creen que ya es una necesidad. Es que televisión sin cable, pastor, no es televisión. ¿Qué voy a hacer sin mi Discovery Channel? ¿Qué voy a hacer sin el HBO? ¿Qué voy a hacer sin el ESPN? Se necesita televisión con cable. Nadie te da más que Sky. Hoy los niños en Navidad, si no les regalas un juego de video o una tableta electrónica, no te aceptan nada. ¿Les regalas un balón? ¡No, hombre! ¿Una bicicleta? ¡Menos! Yo restringo a mis hijos al máximo. Lucho y pongo el cerrojo. Y me piden la llave, pero no se las doy. Por el uso de esos aparatitos. Esta es mi tabla de la ley. Esta tableta es muy útil para mí en mi trabajo. Aquí tengo los cantos. En esta cosita tan delgada tengo todos los cantos de casa de oración. Yo le enseño el que usted quiera. Tengo más de 300 cantos aquí con acordes. Tengo como 50 mensajes aquí guardados. Tengo música para seguir escuchando en el camión y cuando voy a la calle. Son utilísimos estos aparatos. Mis hijos me lo piden para jugar. Papá, ¿me prestas el iPad para jugar 15 minutos? No se lo presto entre semanas, ninguno de los dos. Entre semanas no lo toman. Los sábados se los presto 10 minutos si acaso. Y hacen un berrinche después de los 10 minutos, pero nos vemos el sábado que viene. Y vigilando lo que ven en el iPad o en la tele o donde sea. Mejor traigan sus bicicletas, saquen sus cascos y vámonos. A mí me encanta andar en bicicleta, ahí los traigo yo los dos en bicicleta y ahí ando los dos cansados de andar en bicicleta, pero órale, a darle a la bicicleta. Llegan muertos de cansancio a la casa y se les olvida el iPad. Ay, pastor, eso es muy cansado, no se complique la vida. Mire, yo le compré a mi niño una de esas cosas, un iPad, y se la pasa todo el día sentadito, entretenido, quietecito, como un tonto, jugando, y me deja hacer todos mis quehaceres y ver mis novelas. Y orar también, porque sí oro, pastor. A la hora de la comida. Me gustaría que a mí no me diera risa para que me lo tomara en serio, pero no puedo. Y para que no se pelee con su hermanito, le compré también a su hermanito un iPad mini. Cuando no cerramos los cerrojos de la puerta a tiempo, ¿sabe qué pasa con la familia? Es como si usted, manejando un vehículo en carretera, con su familia entera a bordo, al llegar a la zona de curvas, usted suelta el volante y se tapa los ojos. Es lo mismo que eso. Ante ciertas situaciones lo que hay que cerrar son los cerrojos, no los ojos. Este me gustó mucho, el Señor me lo reveló. Nehemías 3:4. Junto a ellos restauró Mermot, hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesesabel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Baán. E inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra del Señor. ¿Quiénes no se prestaron a ayudar a la obra del Señor? Los grandes. ¿Quiénes son los grandes? Los que se creen mucho, los que no piden ayuda, los que creen que lo saben todo, los que creen que no necesitan la Biblia, los que creen que esas ideas que te enseñan ahí en la iglesia con el pastor Martín Cruz, ¿qué te está enseñando ese pastor? Le dices a tu esposa, el varón que no es casado, etc. Esos son los grandes, los orgullosos. Esos no quieren ayudar. Ellos no se deciden a poner en práctica la enseñanza de la Biblia. Se hacen a un lado y dicen, yo no trabajo, aquí la cosa va a seguir igual. Sus grandes no se prestan para ayudar en la obra del Señor. Se refiere a la actitud de ciertos hombres, la cual es conformista, perezosa, y no quieren ayudar a la restauración del muro. ¿Debido a qué? A que eran los grandes de la familia, los tecoitas. Pablo enseñó acerca de un peligro que acecha a todo ser humano, y es el de tener de sí mismo un concepto más alto del que se debe de tener, lo cual puede llevar a alguien a pensar egoístamente y olvidar lo que se puede hacer en pro de los demás.
La persona se da importancia a sí mismo y decide no involucrarse en las tareas que a su parecer no le corresponden, como las actividades del hogar y las actividades con los hijos, por ejemplo. No les dan importancia de vida y buscan soluciones fáciles. Con todo respeto, mamás y papás, y sobre todo si hay hijos pequeños, si deciden dejar a sus hijos en guardería, háganlo, pero habiendo tomado la decisión bajo el temor de Dios y previa consulta a Él. Yo conozco mujeres que no trabajan, escúcheme hermana, no trabajan y llevan a sus hijos a la guardería. A mí no me gusta evitar decir esto frente al púlpito, porque los hijos son herencia de Jehová. Yo conocí un kinder en donde hubo amenaza de una de las maestras que desnudaba a los niños y les tomaba fotos desnudos. Antes de que esa maestra llegara, yo tuve a mi niña ahí cuando mi esposa y yo trabajábamos. Después de cometer ese error, mi esposa y yo hablamos y ella se salió a trabajar. Y le dije, a la casa, mira, con los niños. No más. No más. No tengo quien me los cuide, pastor. Búscale y verás que sí. Porque son herencia de Jehová. Cosa de estima es el fruto del vientre. Herencia. ¿Y esos pequeñitos son herencia de Dios? Yo no lo entendía. Piénselo bien. Ahí se lo dejo. ¿Qué harías si te dejaran una herencia? Piénsalo. Es pensar en lo mismo. Verso 8 de Nehemías 3. Junto a ellos restauró Uziel, hijo de Ahía, de los plateros, junto al cual restauró también Ananías, hijo de un perfumero. Así dejaron preparada Jerusalén hasta el muro ancho. Miren, mis hermanos, en aquellas culturas las ciudades eran amuralladas con la intención de protegerse de cualquier enemigo que atentara en contra de la integridad de la ciudad. Si el muro era alto, ancho y bien vigilado, era muy difícil, casi imposible, que el enemigo causara alguna amenaza a la ciudad amurallada. Los vigilantes podían ver desde arriba del muro si se acercaba a kilómetros algún enemigo o con cualquier intento de invasión de la ciudad. La altura y anchura del muro reflejan para nosotros, para usted y para mí, las características de los principios bíblicos. Usted y yo podemos estar firmes y caminar sin caernos sobre los principios bíblicos. Son anchos, son fuertes, son altos para vigilar desde arriba los peligros que acechan nuestras casas. Cualquier amenaza, el conocimiento no alto sino altísimo de Dios y su amplísima sabiduría son el material perfecto e impenetrable para nuestro muro de protección, sobre el cual podemos pararnos confiadamente como vigilantes de nuestra familia. Nehemías 3:10. Asimismo restauró junto a ellos y frente a su casa Udaías, hijo de Arumá, y junto a él restauró a Tus, hijo de Asabnías. Verso 28 de Nehemías 3. Desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. Cada sacerdote reparó la pared frente a su propia casa. Cada uno. Digan conmigo, si son tan amables. Yo, cada uno, mis hermanos. Si tu vecino empieza a restaurar su familia, a orar por ella, a tratar bien a su esposa, a tratar bien a sus hijos, a hacer cambios en la casa, no es fácil, pero se puede. Si tú notas que alguien lo empieza a hacer, esa restauración de ese hogar no le va a servir al tuyo. Cada quien la debe hacer. Yo en mi casa, tú en la tuya. Si cada persona era responsable de la parte del muro de Jerusalén y la construían, el muro quedó completo. Cada sacerdote reparó la pared frente a su casa. Y si cada persona era responsable entonces de la parte del muro que estaba más cerca de su propia casa, la gente estaría más motivada para construirla rápida y adecuadamente. Estaría defendiendo su propia casa si el muro era atacado. Haría la construcción con un esfuerzo familiar. Para finalizar, mis hermanos, este tema, le invito a leer el capítulo 1, versos 5 al 7, por favor.
Ahora, por favor, capítulo 1, versos 5 al 7. Cuando Nehemías recibió la noticia de que sus hermanos y sus familias estaban dispersos y desprotegidos, oró. ¿Quieren orar? Quiero invitarle a que leyendo, no es un rezo, ni es una oración mágica. Vamos a ver el ejemplo de cómo quedó plasmada la oración de Nehemías. ¿Sí me explico? Esto no vaya usted a usarlo como un rezo en casa. Es una oración en la que aprendemos cómo clamó a Dios un hombre guiado por Dios por su familia. Lea conmigo del verso 5 al 7 con toda su atención y dígaselo usted al Señor qué le parece. Eso vamos a orar. Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Podemos cerrar nuestros ojos. Bueno, si está tu esposa, ¿por qué no la tomas de la mano o la abrazas por el hombro con todo tu amor para ella? Juntos oramos, ¿qué te parece? Señor, tu palabra nos enseña que así como Nehemías, cuando tu pueblo se humilla delante de ti, tu pueblo sobre el cual tu nombre es invocado, Señor, cuando oramos en casa, como pareja, con nuestros hijos, por cualquier cuestión, y buscamos tu rostro y nos convertimos en nuestros padres amigos, entonces tú oirás desde los cielos, Señor, y perdonarás nuestro pecado y sanarás nuestra tierra. Con sus ojos cerrados, varón, con tu esposa, o si tú estás sola, mujer, o solo, varón, no importa, ora a Dios y dile: Señor, enséñame a ubicar en este momento lo que se necesita cambiar en mi casa, en mí, en mi corazón, para ser un esposo, para ser un padre, un amigo de mis hijos y de mi esposa. Que no siga yo haciendo las cosas, Señor, en mi propia opinión, buscando recursos humanos y materiales antes que tu mano poderosa y tu consejo. Perdóname, Señor. Perdóname de todo corazón. Perdóname si he echado mano de los recursos que yo puedo obtener con mis fuerzas antes de buscarte en oración. Yo podría tener $5 millones en el banco, Señor, pero no puedo ir por ese dinero, Señor, si no te busco a ti, si no te pregunto a ti lo que debo de hacer. Muchos recurrimos al dinero cuando lo tenemos, Señor, y te olvidamos a ti. Y tal vez tú nos dirías: no quiero que tomes dinero, quiero que cambies tu carácter, quiero que te apegues al carácter de mi Hijo Jesús, quiero que ames a tu esposa y la trates como a vaso más frágil, quiero que dejes de provocar a ira a tus hijos. Búscame, humíllate en tu casa conmigo. Yo te quiero oír, yo te quiero oír. Quiero perdonar tu pecado y sanar tu tierra. Ora con tu esposa. Mi oración no va a generar un compromiso entre tú y el Señor, varón, o tu mujer. Cada uno de nosotros hacemos un compromiso personal y particular. Ora al Señor. Levanta tu voz un momento más. No te vayas de este lugar sin haber tomado una decisión en la que yo estoy seguro que tu cónyuge, tu esposa, tu esposo están formando parte de esa decisión y de ese nuevo deseo que el Señor está poniendo en tu corazón para trabajar en pro de tu familia. Clama al Señor, clama un momento más, ubica en este momento las áreas en donde el Señor desea hacer cambios, transformaciones en tu corazón. Te amamos, Señor,
Te amamos con todo nuestro corazón. Te amamos, Señor. Oramos a ti, Señor. Oramos a ti, Señor. Oh Dios, tú oyes mi oración. A ti vendrá toda carne. Tuya es la alabanza en Sion, Señor. Solo a ti mi alma te adorará. Oh Dios, tú oyes mi oración. A ti vendrá toda carne. Tuya es la alabanza en Sion, Señor. Solo a ti mi alma te adorará. Cosas tremendas tú, Señor, responderás. En tu justicia, Dios, de mi salvación. Nuestra esperanza cada día eres tú, el que afirma las montañas con tu gran poder. Cosas tremendas, dile al Señor. Cosas tremendas tú, Señor, responderás. En tu justicia, Dios, de mi salvación. Nuestra esperanza cada día eres tú, el que afirma las montañas con su gran poder. Buscamos a ti, Señor. Buscamos tu rostro, Señor, con todo nuestro corazón. Y una vez más, cosas tremendas tú, Señor, responderás. En tu justicia, Dios, de mi salvación. Nuestra esperanza cada día eres tú, el que afirma las montañas con su gran poder. Nos ponemos de pie y le decimos al Señor, levanta tus manos y dile: cosas tremendas tú, Señor, responderás. En tu justicia, Dios, de mi salvación. Nuestra esperanza cada día eres tú, el que afirma las montañas con su gran poder. El que afirma las montañas con su gran poder. Él es el Dios que responderá a tus oraciones. El que afirma las montañas con su gran poder. Gracias, Señor. Demos un aplauso al Señor. Gracias, Señor.
Mis hermanos, yo tengo otra palabra para ustedes, pero creo que es lo que el Señor habla a nuestro corazón esta noche. No sabe qué agradecido estoy con el Señor de tener este privilegio de compartir la palabra frente a ustedes. Yo debería estar preguntándoles a ustedes de su experiencia. Yo tengo 10 añitos de casado. Y bueno, pero el Señor me tiene aquí y me siento muy honrado de estar frente a ustedes compartiendo la palabra. Y mi deseo como siervo del Señor es que cada uno salgamos a nuestras casas a poner en práctica la palabra de Dios. Como compartían los jóvenes en la mañana, ser hacedores, ¿verdad? Y no solo oidores. El que solo oye y no hace, ¿con quién lo compara el Señor? Con alguien que fundó su casa sobre la arena. Y vinieron los vientos, porque al salir por esa puerta, mis hermanos, vienen los vientos, vienen los ríos, vienen los tsunamis espirituales, la lucha. Y si tu casa no está en la roca, se va a caer. Yo no quiero que tu casa se caiga, igual que la mía. Así que yo espero el Señor haya confirmado bien en tu corazón lo que Él quiere hacer en estos días en tu casa, en tu vida, en tu familia. Que el Señor les bendiga muchísimo. Ese es el deseo de mi corazón. Y bueno, pues yo mañana estaré aquí compartiendo, si Dios lo permite. Me da gusto saludarlos y ver que hay parejas firmes en el Señor, porque el hecho de que vengas con tu esposa es una gran bendición y es una gran muestra para el Señor de que tú deseas lo mejor para tu familia. ¿Cuántos lo desean así? Venir a la iglesia con tu esposa, o aunque no venga tu esposa, pero estar orando por ella y deseando que haya una transformación, es lo que el Señor quiere ver para que Él haga lo que Él puede hacer para las cosas tremendas. Dios les bendiga muchísimo, los amo en el Señor, y bueno, pues si vienen mañana espero verlos y saludarlos una vez más. Que Dios les bendiga. Muy buenas noches, que estén muy bien.